Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio, un espacio que el Señor nos ha permitido tener con la única finalidad de hablar de la palabra de Dios. Y una palabra que básicamente va encaminada para aquellos que están cursando con situaciones de enfermedad. Y más específicamente con un azote, con una enfermedad muy devastadora que se engloba bajo una palabra que se llama cáncer. Y subrayo que se engloba bajo una palabra llamada cáncer, porque eso es una palabra. Cáncer no es propiamente una enfermedad. Cáncer es una palabra que engloba, se comenta, que engloba más de 100 enfermedades que obedecen a distintas causas y que los tratamientos son completamente distintos. Y que por lo tanto, las situaciones que tienen que ver en cuanto al pronóstico humano también son completamente distintas. Habrá situaciones en las cuales, a pesar del diagnóstico, el pronóstico no sea tan oscuro, tan devastador. Y habrá otros escenarios en los que, dependiendo el tipo específico de enfermedad que se esté señalando, quizás médicamente el pronóstico no sea tan halagador. Es un amplio margen al respecto. Durante mucho tiempo, lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando uno es un profesional que tiene oportunidad de ver este tipo de situaciones, generalmente, y hablo de manera particular, una vez que uno establecía el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, uno podía percibir que el establecer un diagnóstico de esta naturaleza va más allá del mismo diagnóstico. Tiene que ver con todo el aspecto emocional, espiritual de cada paciente. Y no solo de cada paciente, sino que también abarca el ámbito social, familiar, económico. Por lo tanto, el enfoque que cada persona debiera recibir debiera ser de manera integral, cubriendo todos los aspectos. Y hoy, por lo menos en lo que a mí respecta, entiendo que el factor más importante, y no estoy diciendo que la medicina no lo sea, no estoy diciendo que los distintos tratamientos que hay para tratar estas enfermedades no lo sean, pero el enfoque más importante, hoy entiendo, tiene que ver con la sanidad de su alma. Ese es el enfoque más importante. La semana pasada me llama la atención que hablamos nuevamente acerca de que cuando hablamos de enfermedades teníamos que considerar que hay enfermedades propiamente físicas, que hay enfermedades que pudiéramos llamarlas enfermedades del alma, y hay enfermedades espirituales. Una u otra pueden impactar ya sea en el cuerpo, en el espíritu o en el alma. La Biblia nos hace o nos muestra una serie de situaciones en las que nosotros podemos ver cómo esto ocurre. Ejemplos de enfermedades físicas. Hay algunos pasajes como Juan 5:5 que habla acerca del paralítico de Betesda. Un hombre que se encontraba ahí
día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esperando junto a un lugar donde se recolectaba el agua. En la Biblia habla del estanque de Betesda. Algunos pueden decir la pila, el pozo, pero era un lugar en donde se acumulaba el agua. Y muchos enfermos acudían constantemente a este lugar. Dentro de la cultura hebrea se decía que de vez en vez un ángel bajaba del cielo y movía las aguas, y el primero que se zambullía y emergía era completamente sanado de su azote físico, de sus enfermedades. Y este paralítico se encuentra ahí y tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 13:11, la Escritura habla de una mujer encorvada, en otras palabras, de una mujer jorobada, que había permanecido ahí también durante muchos, muchos años, hasta el momento en que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que esta mujer había sido encadenada, atrapada por Satanás. Había una manifestación física de una circunstancia espiritual. En Juan 9 habla acerca de un ciego que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y este hombre ciego le es devuelta la vista. No podemos separar enfermedades físicas, enfermedades del alma y enfermedades espirituales. Están interrelacionadas unas con otras. Y ciertamente uno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo diferenciarlas? No es un tema sencillo y no pretendo en esta reunión que lo hagamos. Las enfermedades físicas, como su nombre lo dice, tienen una manifestación física. Si usted se fractura un hueso, se luxa una articulación, tiene una infección intestinal, una infección respiratoria, hay manifestaciones físicas de ciertas enfermedades que, dadas las propias condiciones del mundo, pueden presentarse. Recuerden que en el mundo no solamente estamos nosotros como humanos, sino que hay toda una serie de sistemas biológicos. La Escritura llama mi atención para decirme, nuestro Señor Jesucristo dice que el mundo entero está bajo el maligno. No he reflexionado alrededor de si otros sistemas biológicos tienen una manifestación directa de esto, pero sí el hombre. El hombre tiene una manifestación directa. Hay enfermedades que son propiamente del alma, como lo habíamos tratado. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay personas que están presas de angustia, presas de depresión, personas con tristeza extrema y que no saben qué es lo que ocurre en sus vidas. Personas con confusión mental en la cual no pueden tomar decisiones, o las decisiones que toman no son las más correctas para una determinada situación. Discernirlas, repito, para nosotros no es un tema fácil. Pero cuando el Señor viene y nos empieza a mostrar su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, entonces Dios permite que poco a poco vayamos teniendo un entendimiento de las cosas que están ocurriendo. La palabra de Dios dice que su palabra es como una espada de doble filo, una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser. No está hablando de físicamente, una espada que nos traspasa físicamente. Está hablando de una espada
que nos traspasa espiritualmente. Y dice que penetra hasta el fondo de nosotros mismos, separando nuestros músculos, nuestras articulaciones. Y aún dice más, hasta partir el alma del espíritu, separando el alma del espíritu. Esto hace la palabra de Dios y permite tener un entendimiento de las cosas que corresponden al alma y de las cosas que corresponden al espíritu. Pero no tenemos acceso a entenderlas si nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y aquí está nuevamente algún paciente en alguna ocasión, que es uno de ustedes, me decía: ay, doctor, es que cuando vengo, pues usted nada más me habla de la Biblia y me habla de la palabra de Dios. Es un tema con el que yo tengo que reflexionar frecuentemente, porque entiendo mi posición como médico. Sé que hay una importancia fundamental en hacerlo, pero tampoco puedo separar lo que la palabra de Dios habla al respecto. Y en cada escenario, déjenme compartirles que yo le pido a Dios que me permita tener conocimiento no solo intelectual acerca de la evidencia de una enfermedad, sino que me permita entender lo que hay más allá, que me permita entender el escenario de cada persona que viene, que me permita comprender qué tan angustiada, qué tan deprimida está, qué tan ansiosa está, o aún más, que me permita discernir si espiritualmente esa persona también está atrapada, si está presa, si está encadenada. Cuando alguien está atrapado espiritualmente, ¿cómo lo sabemos? Cuando la persona expresa dureza en su corazón para las cosas. Cuando la persona expresa rebeldía. Probablemente muchos de nosotros en situaciones de enfermedad hemos mostrado enojo y rebeldía contra Dios, cuestionando y diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Podríamos sorprendernos de una posible respuesta que Dios nos daría y que sería: ¿y por qué no? ¿Y por qué no si yo soy Dios? En el sentido real, esto no ocurriría así. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y esto tiene que ver con una atmósfera espiritual que permanentemente trata de oprimir al ser humano. Y esta atmósfera espiritual, tarde o temprano, dará una manifestación para la afectación del alma. Y tarde o temprano esta afectación del alma dará una manifestación física. Por eso llama la atención en varios pasajes de la Escritura cuando nuestro Señor Jesucristo llegaba con alguien que estaba enfermo. Nuestro Señor Jesucristo no le decía simplemente: estás sanado, yo declaro que tú eres sanado, puedes irte a tu casa. No. Generalmente lo que nuestro Señor Jesucristo expresaba era: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y después de eso, las personas recibían una manifestación física de sanidad. Entender esto debe de llevarnos al punto para cada uno de nosotros que más allá de la enfermedad, Dios desea hacer algo en nuestras vidas.
El Señor desea, número uno, que seamos libres espiritualmente. Número dos, que podamos tener una sanidad desde el fondo de nuestra propia raíz, desde el fondo de nuestra alma. Y esa sanidad, una vez que se ha alcanzado, nosotros podamos manifestarla a través de la alabanza y de la glorificación del Dios mismo, reconociéndole a Él como el Dios soberano, como el Dios omnipotente. Y la manifestación física, por supuesto, se expresa como una vitalidad que se tiene en el día a día de saber que nuestra confianza descansa en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Yo sé que son aspectos que no son tan fáciles para mí de transmitir y desconozco qué tanto son para ustedes de comprenderlas. Y nuestra exhortación para ustedes es que en la medida que surjan preguntas o dudas, si ustedes consideran que nosotros podemos resolverla, pues se contacten con nosotros, se contacten con mi esposa, conmigo, y con mucho gusto, a la luz de la palabra, trataremos de dar la respuesta correspondiente. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este mediodía. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque hoy comprendemos y entendemos que tu misericordia es nueva para nosotros cada día. Comprendemos, Señor, que tú eres el Dios de la misericordia y que al hablar de que eres el Dios de la misericordia está inherente a tu propia naturaleza, Señor, porque eres un Dios de amor. Gracias, Padre, porque nos has dado algo tan valioso. Nos diste a nuestro Señor Jesucristo, el cual es la expresión viva de tu palabra, de la palabra de Dios. Y por lo tanto, Señor, en la medida que nosotros podemos entenderla, comprenderla, abordarla, atesorarla, estudiarla, sabemos entonces que tú no nos abandonas, Señor. Particularmente cuando estamos bajo escenarios de aflicción. Y que cuando esto ocurre, sabemos, Señor, que tú has estado trabajando para avivar nuestra fe. Y en la medida que nuestra fe es avivada, nos recuerdas que debemos estar confiados en tus promesas, como lo has hecho, Señor, a través de lo que nos muestras a través de tu palabra, como lo has hecho, Señor, a través, Señor, de haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como lo muestras, Señor, para que hoy sepa que mi esperanza está en el Hijo de Dios, para que hoy yo comprenda y entienda que mi intercesor delante de ti es Él, para que yo entienda hoy que Él es el único camino, que Él es la única verdad, que no hay ninguna otra verdad, y que, Padre, tú me permites recordar en el día a día tus maravillas. Me permites recordar que yo debo descansar en tu amor eterno. Me permites recordar que en nuestro Señor Jesucristo hay esperanza bendita de vida eterna. Me permites recordar que Jesucristo es mi roca y mi redentor. Amén, Señor. Te damos gracias. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicciones. Esto ha sido así
desde el origen mismo del hombre. Y está expresado a través de múltiples escenarios. El Señor nos habla a través de su palabra, Salmo 77:2, que dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Prácticamente este es un común denominador entre muchos que cuando se encuentran en una situación de extrema aflicción, aun cuando no conozcan a Dios, aun cuando no hayan tenido una relación con Él, exclaman y dicen: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Aun cuando ese Dios sea un perfecto desconocido para la persona. Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y quiero decirle que ante una oración como estas que viene desde el fondo del corazón, aun cuando la persona no conozca la palabra de Dios, la misericordia de Dios envía una respuesta. El corazón de Dios se conmueve ante esa persona y el Señor busca que esas personas vengan a la comprensión, vengan al entendimiento. Así lo dice la palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento. Y en este salmo que lo escribe Asaf, el cual era un hombre que se les llama levitas y que eran hombres que estaban en el templo de Dios y tenían funciones específicas, que era que el templo funcionara de manera correcta. Tenía que ver con la adoración y con la alabanza, con el mantener los instrumentos a través de los cuales se alababa y se adoraba a Dios en perfecto estado y funcionamiento. Eran los encargados de cantar salmodias. Y este hombre, Asaf, está escribiendo este salmo, el Salmo 77, y lo escribe por lo que da a entender que estaba pasando por un momento de tremenda aflicción. ¿Qué me dice esto? Que era un hombre que estaba en el templo, que era un hombre que conocía a Dios, escuchaba a Dios, que veía cómo otros ministraban al Señor para el pueblo, y uno supondría que eran hombres que estaban fortalecidos espiritualmente y que cuando venían los tiempos de aflicción, para ellos era mucho más fácil salir adelante, seguir adelante. Pero el Salmo me muestra que la naturaleza humana en momentos de aflicción no tenemos recursos por nosotros mismos para salir adelante en estos escenarios de conflicto. Y aquí está este hombre que podemos decir que mantenía una relación con el Señor, servía en la casa del Señor. Y dice Salmo 77:3, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba en mi espíritu. Salmo 77:4, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. No tenía palabras. Mi mente estaba turbada. No tenía la capacidad de poder transmitir lo que estaba sucediendo en mi vida. Estaba como confundido, confuso. Y en este escenario, dice en el versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Salmo 77:6 dice, y me acordaba de mis cánticos de noche. Me acordaba de la manera en que yo te adoraba y te alababa, oh Dios, y meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá a ser propicio para mí?
Se ha olvidado el Señor de mí, y sé que al expresar este salmo, muchos de ustedes se identifican perfectamente con lo que está diciendo. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Acaso la misericordia de Dios no es para mí? ¿Acaso el favor de Dios no es para mí? ¿Acaso se ha acabado para mí sus promesas? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia para mí? Ha encerrado con ira sus piedades. Y esta es la expresión de un hombre sincero, de un hombre que conocía a Dios, de un hombre que experimentaba la comunión con Dios. Y no obstante, en un tiempo de aflicción, clama al Señor. Clama al Señor y lo asalta la duda, la cual está expresada en el Salmo 73:2, que también él lo escribió, y que está diciendo: en cuanto a mí se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En otras palabras, no me di cuenta en qué momento terminé en esta situación. Y en el Salmo 73:3 da un destello, un entendimiento de cómo es que llegó a este momento de angustia, de aflicción, en el cual está señalando: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Salmo 73:3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes. ¿Cuántos de nosotros en medio de la aflicción podríamos detenernos y reflexionar y decir que más allá de la situación por la que estoy pasando, ¿cuál es la manera en la que yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo realmente contento, pleno, satisfecho con la vida que Dios me ha dado? ¿O estoy siempre deseando todas las cosas que yo percibo a través de mis sentidos? ¿Estoy siempre deseando las cosas que ven mis ojos? ¿Estoy yo siempre deseando las cosas que escuchan mis oídos? Y al hacerlo no me doy cuenta de que estoy desviando la atención de la presencia de Dios. Por eso dice: casi se deslizaron mis pies. Me fui apartando al poner mis ojos en donde yo no debía. Dice el Salmo 73:4: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos tenido esta expresión? Bueno, yo conozco a esta persona que se dedica a tal cosa, no lo sé, algo ilícito, algo ilegal, algo deshonesto. No quisiera mencionar la palabra político, pero ya la dije. ¿Cuántos de nosotros no vemos que son personas que viven en la abundancia? Viven en casas fastuosas. Parece que todo les sonríe, parece que todo les va bien, parece que no hay nada que les haga falta. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y de esto es lo que nos está alertando el salmista. Al hacerlo, al pensar en esas cosas, dice: es como si me resbalara yo, como si cayera, alejándome de la presencia de Dios y llenándome de amargura y de envidia. Salmo 73:4, hablando de los impíos, dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos tan duros como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, hay una alusión a esto. Segunda de Pedro 2:9
Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios no está indiferente. Dios no pasa desapercibida estas cosas. Quizás en la forma en que yo vivo no puedo comprenderlo y no puedo entenderlo. El Señor dice, hay cosas que tú no las puedes entender ahora, pero llegará un día en que puedas entenderlas. Y cuando las entiendas conforme a mi palabra, entonces tu llanto y tu clamor se convertirán en alegría y regocijo. Segunda de Pedro 2:10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne son el deseo de las cosas materiales, de las cosas que el mundo ofrece, que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío del Señor. Son atrevidos y son contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores, no temen blasfemar el nombre de Dios. De hecho, en 2 de Pedro 2:12 hay una expresión todavía mucho más severa al respecto. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa, nacidos para destrucción, perecerán en su propia perdición. Y recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites del día a día, en otras palabras, deseando las cosas del mundo y pensando que ese es el sentido de la vida y olvidando que hay un creador, olvidando que ese creador ha establecido una voluntad que quiere transmitirla a nosotros, una voluntad en la cual Él desea que nosotros podamos conducirnos y comportamos de una manera conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. De estos impíos, de estos malos, Pedro dice, recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, ¿cuáles son los deleites del cada día? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Me atrevería a decir, ¿quiénes son las almas inconstantes? Aquellas que no descansan en Cristo, aquellos que no están sobre la roca, aquellas que no conocen la palabra de Dios. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, han dejado el camino de Dios y se han extraviado andando por otros caminos. Caminos de mentira, caminos de maldad. Sigue diciendo Asaf, en medio de este escenario, si usted lo ha experimentado, uno puede identificarse perfectamente con el salmista. En medio de este escenario, mi alma rehúsa consuelo. No alcanzo a consolarme, no alcanzo a entender, no alcanzo a comprender. Y lo único que puedo decir, ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia para mí? Con mi voz clamé al Señor. A Dios clamé y Él
me escuchó. A Dios clamé y Él me escuchó. A Dios clamé en el día de mi angustia. Alcé a Él mis manos de noche sin descanso, cuando mi alma rehusaba consuelo. Pero me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y tú, Señor, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba yo, Señor, de los cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Me ha desechado el Señor? ¿Volverá a tener misericordia de mí? ¿Se ha olvidado de mí? Salmo 77:10. Dice Asaf: enfermedad mía es esta. En otras palabras, no puedo borrarla, no puedo borrar esta situación de aflicción. Enfermedad mía es esta. Pero vea lo que dice Asaf: al traer a mi memoria los cánticos, al traer a mi memoria cuando yo estaba en la presencia de Dios. Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Dios, me acordaré de las bendiciones que Dios ha traído para mi vida, me acordaré de lo bueno y bondadoso y generoso que ha sido Dios para mi vida. Sí, eso haré, eso haré. Traeré yo a la memoria las maravillas antiguas, meditaré en sus obras y hablaré de sus hechos, hablaré de cuán bueno es el Señor, hablaré de cuán agradables son sus obras. Y esta es la respuesta para nosotros el día de hoy. Tengo dos opciones ante una situación de angustia y de desesperación: dejar que me consuma la amargura, la tristeza, el enojo, la rebeldía, o simplemente en ese momento poder recordar las bendiciones que Dios ha traído a mi vida. El Señor dice que aquellos que descansan en Él, aun cuando no puedan comprenderlos, aun cuando no puedan experimentarlo, ellos se encuentran a salvo bajo su protección. Y entienden esta protección en la medida que se acercan a Dios, en la medida que nos acercamos a su trono, en la medida que nos acercamos al trono de la misericordia y de la gracia. Y cuando nosotros nos acercamos, entonces entendemos, empezamos a comprender la voluntad y el propósito de Dios. Verdaderamente el Señor es el que limpia nuestros corazones, es el que trae paz para nuestras almas. Al entrar en la presencia del Señor, puedo comprender las cosas que humanamente no puedo comprender o entender. Así el Señor traerá entendimiento para mi vida. Hebreos 10:19 nos da una respuesta para lo que Asaf está cuestionándose. Para nosotros ese es el mensaje.
en medio de la angustia y de la tribulación. Recordar las bendiciones del Señor. Y aquí en Hebreos 10:19 agrega y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y sabiendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, sí, dice Asaf, traeré a la memoria los años de diestra del Altísimo. Traeré a la memoria las bendiciones de Dios. Sí, haré yo memoria de sus maravillas. Sí, haré yo memoria de todas sus obras. Sí, hablaré yo de cuán bueno y generoso es Dios. Me acordaré de los tiempos antiguos, Deuteronomio 32:7. Me acordaré de los tiempos antiguos. Me acordaré de las enseñanzas recibidas en casa de mis padres para conocer al Señor. Me acordaré de aquellos que el Señor ha puesto en mi camino para hablarme de la palabra y para traer entendimiento, conocimiento y para traer fe a través de la palabra de Dios. Con todo, Salmo 73:23, con todo yo estaré con el Señor. Él me toma con la diestra de su mano y me guía según su consejo. Y sé que un día me recibirá en gloria. Yo puedo decir entonces el día de hoy: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Puede usted decirlo el día de hoy, en medio de la aflicción por la que está pasando? ¿A quién tiene usted en los cielos? Y la respuesta es: tenemos a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice Asaf: y si yo tengo a Dios en los cielos, y nosotros sabemos que tenemos a Jesucristo en los cielos intercediendo de día y de noche por nosotros, podemos decir como Asaf: fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra, nada deseo en el mundo. Aunque haya cosas que me atraen en el día a día, si te tengo a ti, oh Dios, lo tengo todo. Dios es mi porción para siempre. ¿Puede usted repetirlo? ¿Puede creerlo? Dios es mi porción para siempre. He puesto al Señor como mi esperanza para contar todas sus obras. Y yo sé que conforme a su palabra, Él me dice: he aquí, yo estoy contigo hasta el fin de los siglos. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Y ante tal respuesta yo puedo decir: Señor, yo sé que tú eres el Dios que hace maravillas. Yo sé que tú eres el Dios que hace notorio su poder en el día a día. Yo sé que tú eres el Dios que me ha redimido, que me ha alcanzado, que me ha salvado. Yo sé que mi Redentor vive. Padre, gracias. Gracias, Señor,
Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a mantener la vista puesta en ti cuando la prosperidad del malo me turbe. Ayúdame, Señor, para entrar en tu presencia, para entrar en el lugar santísimo que fue abierto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dame entendimiento de que mi herencia eterna está en ti. Dame memoria, Señor, para recordar las bendiciones que has traído para mi vida. Sosténme, Señor, todo el tiempo con tu diestra de poder. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es mi Redentor, es mi pastor, y como buen pastor es el que me da la vida hoy. Gracias, Señor. Señor, permite que esta palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, que ellos puedan atesorar tu palabra, Señor, para recordar que tú estás en control, por encima de todas las cosas, por encima de todo lo que suceda a mi alrededor. En medio de la angustia y de la oscuridad, yo pueda decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que Él ha prometido una morada en su casa, en la cual yo habitaré por siempre y para siempre. Dame, Dios, la capacidad de mantener mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y sé que no estoy solo, Señor, porque has enviado a tu Espíritu Santo, el cual me fortalece, me ayuda, me guía, me instruye, me enseña. Señor, ¿cómo no podría estar agradecido por tus misericordias? Gracias, Señor, y te pido, quédate con nosotros día a día, un día a la vez. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos pronto.